Bienvenidos a Justicia y Transparencia, programa que el año pasado, en el 2016, hicimos en Somos Norte y que este año lo vamos a extender a todo el conurbano de Buenos Aires. La zona del oeste, somos oeste, somos sur, somos La Plata, en pocas palabras, desde Dolores hasta Pilar, para hablar con usted, señor, con usted, señora, del tema de lo que habitualmente se llama la justicia. Esas situaciones de la vida que permanentemente o en algún momento de la vida siempre nos tocan resolver frente a uno de los poderes del Estado, tratando de llevarles a ustedes, como indica el nombre, transparencia. Porque si hay algo que no se entiende muy bien es cómo funciona esto que se llama el Poder Judicial, el mundo de los jueces, fiscales, de los funcionarios y de que los medios nos informan muchas veces de una manera que no es clara, que no es precisa y que les impide comprender en un lenguaje más sencillo lo que realmente pasa. El año pasado tuvimos el apoyo del Colegio de Abogados de San Isidro, el Colegio de Abogados de San Martín, de la UOCRA y de la Municipalidad de San Martín. Felizmente este año se han asociado, y creo que con esto no va a terminar la lista, el Colegio de Abogados de La Plata y la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. A todos ellos nuestro agradecimiento, porque nos permiten, desde un punto de vista de la abogacía independiente, privada, darles a ustedes una visión de lo que sucede en el mundo del derecho penal, del derecho civil, del derecho laboral, del tema de los derechos del consumidor, todas esas situaciones que siempre en la vida, en algún momento, a nosotros, o a usted, a su hijo, o a usted, señora, le tocan y tiene que confrontar y tiene que enfrentarlos. Por eso iniciamos esta nueva etapa con esta gran audiencia que se nos abre por delante para tratar de que ustedes cada vez más reciban de la justicia más transparencia. Empezamos entonces hoy con Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Comenzamos con Justicia y Transparencia y este año, 2017, estamos muy contentos de hacerlo con un integrante de la estructura del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires de suma relevancia. Me refiero al Procurador General Julio Contegrán. Julio, un gusto tenerte acá en este programa que trata de llevarle a la gente común, a la gente que está en su casa, sin tanto intermediario mediático, la voz, la imagen y el mensaje de aquellos que, como ustedes, operan en el sistema y de que los abogados, que en conjunto trabajamos en el sistema judicial, que tantas veces los vecinos y la gente se pierden, no alcanza a saber qué pasa. Julio Contegrán es el Procurador General de la provincia desde el año pasado, ¿verdad, Julio? El 28 de diciembre del año pasado asumí como Procurador General de la provincia, efectivamente. ¿Y tenías ese cargo antes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Yo fui Procurador General de la Ciudad Autónoma, pero en la ciudad el cargo de Procurador es diferente. Ajá. La competencia del Procurador General en la ciudad es una competencia que tiene su afín en la provincia, en la Fiscalía de Estado y en la Asesoría de Gobierno. El Procurador General de la ciudad es el representante legal de la Ciudad Autónoma, de los tres poderes de la Ciudad Autónoma, y además interviene en los procesos administrativos, dictamina en forma obligatoria, aunque no vinculante, antes del dictado de un acto administrativo, labra los sumarios
como digo, es el símil de la nación del Procurador General de la Ciudad, es el Procurador del Tesoro. Exactamente. En cambio, acá en la provincia de Buenos Aires, el Procurador General tiene como responsabilidad ser la cabeza del Ministerio Público, que también tiene una particularidad en la provincia porque integra 3 áreas de gestión. El Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa y el Ministerio Público Tutelar, que tiene a su vez dentro de su cuerpo a los asesores de niños, niñas y adolescentes y a los curadores de personas que tienen alguna incapacidad o restricción, mejor, de capacidad de ejercicio con motivo de alguna enfermedad mental. Julio, cuando asumió la gobernadora Vidal, ¿ocupaste el cargo de secretario legal y técnico? Efectivamente, desde el 11 de diciembre del 2015 hasta el 27 de diciembre del 2016 fui secretario legal y técnico de la gobernadora Vidal en el Ejecutivo de la provincia. Sí. Hasta que la doctora Falvo, después de mucho tiempo de ocupar tu actual cargo, se jubiló, ¿verdad? Exactamente, renunció para jubilarse, inició el trámite jubilatorio y alcanzó ese beneficio jubilatorio y por lo tanto dejó el cargo, quedó vacante y a partir de allí se inició el trámite para la designación de su reemplazante, que a propuesta del Ejecutivo fue considerado por el Senado de la provincia y finalmente se votó a favor mi designación. Yo siempre a los que han tenido la misma vocación que la mía de estudiar Derecho y vienen al programa, les hago la misma pregunta. ¿Cuándo, qué mañana, qué día, si te acordás, nació en vos la idea de ser abogado? Mi padre era abogado, Ajá. de manera que ahí ya había un ambiente, Hereditario. había un clima, claro, y además yo recuerdo que tal vez por razones de funcionamiento, mi padre era el jefe de abogados del Banco de San Juan. Nosotros somos de la provincia de San Juan. Mi padre era el gerente de legales del Banco de San Juan y además tenía su estudio jurídico. Pero era un lector empedernido. Y en mi casa yo recuerdo que la biblioteca era una biblioteca que tenía muchos libros jurídicos y una pared entera de mi casa era la colección de la ley. Y después comenzó el derecho. Así que tenías una influencia tenía una notoria, fuerte ¿no? influencia, tenía una fuerte influencia. De todas maneras, a uno lo va llevando el destino. Yo tenía también algún grado de vocación vinculado a la ingeniería, lo que es una enorme curiosidad. Todavía me gusta el tema de las matemáticas. Suelo hacer ejercicios matemáticos cuando tengo tiempo, ahora muchísimo menos. Pero sin duda alguna la vocación comenzó seguramente por mi padre. Y sos egresado de la UBA, de la Universidad Yo Nacional de estudié, Buenos Aires. sí, nosotros vivíamos en San Juan, pero mis padres eran separados, mi padre vivía en San Juan, mi madre acá en Buenos Aires, y cuando terminé el colegio secundario me vine a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces Capital Federal, y comencé en el año 1978 mi carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Así es. Hemos coincidido en una parte. Años difíciles para estudiar Derecho, ¿no? Muy difíciles, muy difíciles. Hay una desmemoria. Yo siempre digo lo mismo respecto de lo que era la universidad en ese Sí, la de Derecho, digo particularmente, yo, ¿no? Quiero decir que tampoco tuvimos mucha percepción de la realidad. Mis compañeros y yo cada tanto hablábamos, por supuesto. Empezaba 1978, no fue un año particularmente inclinado a la política, pero nosotros estábamos en la facultad en 1982, cuando se produce el reemplazo presidencial, comienza la actividad política, y algunos de nosotros empezábamos a tener militancia. La enorme mayoría, como sucede en la Facultad de Derecho de la UBA, se inclinaba para franja morada del radicalismo. Claro. Yo había tenido un profesor al que le tuve una pasión intelectual, que era militante del Movimiento de Integración y Desarrollo y además trabajaba con el expresidente Frondizi. Arturo Camillón, Oscar Camillón. No, este era José Jiménez Rébora, pero con Oscar Camillón también tuve trato, efectivamente. Porque tenía esos antecedentes. Sí, tal cual. Claro. Jiménez Rébora, que fue mi profesor de Economía Política y Política Económica. Y en el 82 tuvimos bastante actividad política todos, la multipartidaria, recuerdo que participábamos, y ahí empezamos a tener de algún modo conciencia de lo que veníamos perdiendo, las posibilidades de ejercer la libertad,
Y la importancia de la democracia. La enorme importancia de la trascendencia de la enorme importancia en lo que hace al desarrollo intelectual, espiritual y económico de los pueblos, que nosotros no percibíamos, porque en algún sentido costaba integrarse a esa participación. Pero a partir del 82 empezamos a valorarla. Yo creo que nuestra generación tiene un respeto enorme a lo que es la democracia. Precisamente. Por la relación que hay entre la libertad, la democracia y la posibilidad de expandirse intelectualmente. Y el dolor de perderla. Ah, sin duda. ¿No? Que eso es lo que llevamos con nosotros. Suele suceder que uno valora lo que no tiene y se aproxima al valor por el disvalor, por la pérdida del valor, ¿no? Y esto es así. Y en ese marco de democracia, el año pasado, a fines, como acabas de contar, asumiste una tarea nada cómoda, ¿no? ¿Con qué te encontraste, Julio, allá en La Plata, mirando toda la provincia de Buenos Aires, todo el Ministerio Público, que es el fiscal, ¿no? Para que la gente nos siga, los que acusan, también el Ministerio Público de la Defensa, ¿verdad? La Defensa, los asesores. Y los asesores, y el tema tutelar, el tema de... Y los curadores de incapaces por... ¿Con qué te encontraste, Julio? Me encontré con 8.600 personas que integraban estos 4 espacios, que además estaban distribuidos territorialmente en 19 departamentos judiciales. Y ahí comencé a tener una percepción que yo había, de alguna manera, comenzado a comprender de modo muy descarnado en la actividad de secretario legal y técnico, con motivo de las tareas que me encomendaba la gobernadora, que es la estructura de poder territorial de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es una extensión mayúscula. Es un país. Sí, digamos, es más grande que Italia, por eso digo, para comprender. 1.000 kilómetros de norte a sur, 800 de este a oeste, y además una heterogeneidad fabulosa. No solo lo que es habitual decir, que es la situación del conurbano respecto del interior de la provincia. Mar del Plata no es Junín o San Nicolás. Tres Arroyos no tiene relación con San Isidro. No solo eso, sino que además dentro de los departamentos judiciales se producen unas heterogeneidades que exigen un esfuerzo intelectual en la planificación de los actos de gobierno y en el ámbito del Poder Judicial, la planificación, por ejemplo, en el Ministerio Público de la política criminal. Yo suelo dar siempre este ejemplo, que es el Departamento Judicial de Azul. Azul tiene 3 ciudades muy importantes, Azul, Olavarría y Tandil. Son totalmente distintas. Azul es una ciudad administrativo-burocrática, Olavarría es una ciudad de matriz industrial, y Tandil es una ciudad orientada o perfilada a los servicios, al servicio de turismo en el segmento ABC1. Si uno diseña una política respecto al Departamento Judicial de Azul, no puede hacerlo homogénea, aunque es un departamento. Y esto multiplicado a la provincia. Por la diversidad, ¿verdad? La diversidad. Y esto es lo que me encontré. Y es lo que hace apasionante mi trabajo. Yo tengo un entusiasmo mayúsculo en la tarea que voy realizando y creo que estamos dando pasos muy importantes en el sentido de ordenar la política criminal de la provincia desde el Ministerio Público y acompañar el proceso de recomposición institucional de la provincia de Buenos Aires. Esto pienso. Julio, una pregunta que no puedo dejar de hacerte porque a veces es llamativo cuando uno trata de explicárselo a la gente, que es el de que el órgano que investiga, es decir, que tiene a su cargo el ejercicio de la acción pública, señor, señora, que son los fiscales, a su vez la gente por las convenciones y por la Constitución tiene que estar defendida, ¿verdad? Y cuando no tiene un defensor particular, tiene al defensor público. Así es. Y el defensor público pertenece a la misma estructura legal. En Nación, la reforma 94 dividió y creó los poderes diferenciados. En la provincia de Buenos Aires, la reforma no lo vio así y mantiene al Ministerio Público dentro del Poder Judicial, en definitiva. Sí, tal cual. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Mi visión es que ese perfil institucional que le dio el constituyente al Ministerio Público se corresponde con la estructura histórica institucional de la provincia y su conformación territorial. Como es un espacio tan extenso, es imprescindible un grado de descentralización. Ese grado de descentralización se produce con una especie de solapamiento de los 19 departamentos judiciales respecto de los 135 municipios que integran la provincia. Entonces, esa descentralización exige profundizar los niveles de autonomía de funcionamiento,
Pero exige también, y en esto estamos nosotros porque probablemente sea uno de los aspectos más sensibles que hemos encontrado como un déficit operativo del Ministerio Público, generando una actividad de concentración de la coordinación del proceso de descentralización y autonomía para poder hacer un seguimiento de la tarea que van haciendo fiscales generales, defensores generales, asesores y curadores en los 19 departamentos judiciales. Entonces, esta actividad de la descentralización y la autonomía requiere en la provincia un proceso de concentración de la actividad para poder asegurarnos que la tarea se haga correctamente y se evite la generación de triángulos territoriales viciosos que suelen estar conformados en algunos ámbitos de la provincia por el poder político, el poder de las fuerzas de seguridad y el poder judicial. Entonces nosotros trabajamos mucho en esto, para transformar esos círculos, esos triángulos viciosos en triángulos virtuosos, que permitan desarrollar las potencialidades que tiene el proceso de descentralización y autonomía. Y estamos avanzando mucho en esto, con seguimiento, con intercambio de ideas, con visitas. Yo visité los 19 departamentos judiciales y algunas unidades descentralizadas y ahora arranco una nueva etapa de visitas para estar muy presente allí con la gente. Esto es muy importante. O sea, para vos, Julio, no conspira para que haya una libertad de ejercicio funcional de un defensor oficial o de un fiscal, ¿me explico? Totalmente. Para que no se vea limitado de alguna manera, absolutamente, ¿no? Absolutamente. En el momento de defender a alguien, por ejemplo, el hecho de cómo está conformado el sistema. Absolutamente. Esto hace a la habilidad y a la capacidad técnica del equipo de personas que coordinan el Ministerio Público. Es muy importante para el Ministerio Público el hecho de que existan 3 áreas de gestión: Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Ministerio Público Tutelar. Es muy importante. Nosotros estamos trabajando en una estructura bajo el lema de la unidad en la diversidad. Estamos absolutamente convencidos de que generando la unidad del Ministerio Público con cuestiones que son comunes a las 3 áreas y luego dotando de la máxima autonomía posible a cada una de estas 3 áreas de gestión, vamos a lograr, primero, que se potencie su actividad; en segundo lugar, mejores niveles de libertad; en tercer lugar, garantizar la atención de los derechos humanos en el proceso, claro, la lucha contra la inseguridad y la protección de los más vulnerables, que de alguna manera son los perfiles centrales de cada una de las 3 áreas de gestión. Julio, acabas de tocar 2 temas así, bueno, en lo que estás explicando, que queda muy claro, y creo que todo el mundo en casa lo está recibiendo así, pero el tema de la seguridad y el tema de los más vulnerables. Es histórico el problema de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, en este gran país más grande que Italia, sí, con una fuerza de más de 50.000, 60.000 miembros, y ahora 60 sí, efectivos, armados, y que ha sido un tema de todos los gobiernos democráticos tratar de llevarla a buen puerto, y sin embargo no ha sido ni es una tarea fácil. No. ¿Cómo ves esta concepción? Y te lo pregunto puntualmente con este antecedente. En 1998 se reformó, como sabemos, el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires y cambió un paradigma. Antes, señora, el comisario era el que investigaba, era la policía la que llevaba adelante, y los jueces venían después cuando llegaba, ¿no? Cuando llegaban los papeles, como se decía entonces. En el 98 la idea fue, coincidirás conmigo, Julio, que el Ministerio Público Fiscal asuma la investigación de manera directa, claro, y dejando a la fuerza de seguridad como eso, como una fuerza de apoyo, ¿no? Por un allanamiento y demás. Sin embargo, esta es mi visión, no viene funcionando de esa manera y se mantiene una delegación muy grande de los fiscales en relación con la policía. ¿Esto tiene remedio? Tiene remedio, hay una política... ¿Esta visión la compartís? La comparto. Voy a hacer algunas consideraciones por favor, que además sostienen esta visión en un punto. Creo que es importante lo que se viene haciendo por el Poder Ejecutivo, es muy importante. La tarea de la gobernadora, la tarea del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia, el ministro Ritondo, el ministro Ferrari, es muy importante, porque tiene que ver con ir generando mecanismos. Esta es una base de sustentación de la solución del problema. Ir generando mecanismos de respeto institucional a la autonomía e independencia del Poder Judicial. En paralelo con eso, nosotros tenemos que, desde el punto de vista del Ministerio Público, y la Administración de Justicia hará lo mismo, con su cabeza el Poder Judicial,
ir ganando institucionalidad mediante la obtención de mayor imagen y prestigio en la población y reivindicando una función que, bien decías, le otorgan las leyes de manera irrenunciable al Ministerio Público, que es el ejercicio de la acción penal, sobre todo en la primera etapa de la causa, para poder recuperar todo lo que sea necesario para que la investigación llegue a buen puerto. Entonces, recuperar la imagen y el prestigio, articular nuestra tarea con los elementos del Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia y Ministerio de Seguridad. Articular la tarea con las fuerzas de seguridad, no solo las provinciales, sino también las nacionales. Claro. En los últimos días o semanas ha sido bastante conocido algunos episodios en los que hemos intervenido conjuntamente con fuerzas de seguridad nacionales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía Local de la provincia de Buenos Aires y algunas policías locales en la investigación de episodios que son absolutamente relevantes. Entonces, todo eso sumado al hecho de reivindicar para el Ministerio Público el ejercicio de la acción va a permitir ir acomodando todo para que se pueda trabajar mejor en la persecución del delito. Para esto necesitamos recursos y estructurar una policía judicial que sea una policía capacitada, esa era la pregunta, profesional, con técnica y tecnología suficiente, con los máximos niveles de calidad profesional y de recursos con los que se pueda contar a nivel nacional y a nivel internacional. Sin ir más lejos, en Brasil hace muchos años han dividido, con mayor o menor fortuna, pero digo como modelo, a lo que ellos llaman policía militar, que en realidad es la policía dedicada a la prevención y la policía judicial, que está a cargo de un comisario que en realidad es un abogado, y que depende directamente del Ministerio Público, del fiscal. Efectivamente. En la Argentina hay algunos ejemplos. La provincia de Córdoba es un ejemplo valioso. La provincia de Buenos Aires tenía un modelo que puso en marcha y que nosotros estamos reformulando. A nosotros nos parece que el modelo que se había intentado es un modelo que tiene muchos defectos operativos y que va a hacer fallar, en definitiva, un proyecto que tiene muy buenas intenciones, pero que su formato no es el adecuado. Entonces estamos reformulando ese proyecto para, respetando toda la situación de las personas que de alguna manera tenían pretensiones de integrarse a la policía judicial, podamos hacer un modelo que efectivamente implique esto: imagen, prestigio, recuperar la iniciativa y poder trabajar en la primera etapa de la causa para avanzar en la investigación. Julio, hay una... para los que por ahí recién se sientan frente al televisor, estamos con Julio Contegrand, procurador general de la provincia de Buenos Aires. Julio, recientemente se ha comenzado a abordar frontalmente temas como la salada y otras situaciones similares, lo pongo como ejemplo, donde a la vista de todos pasaba algo y como que se miraba de costado, ¿no? Es la impresión. Esa urdiembre que ha habido históricamente entre algunos miembros de las fuerzas de seguridad de la policía, con algunos sectores vinculados con el comercio o con las empresas, que ha sido tan difícil de desmantelar, ¿es un objetivo de la conducción actual y es posible? Es un objetivo prioritario y es posible. Tiene que ver con algo que yo describí hace unos minutos. Esto es una consecuencia de un desmadre y una falta de control del proceso de descentralización y autonomía territorial. La descentralización y la autonomía en una estructura territorial como la provincia de Buenos Aires es imprescindible. Pero esa descentralización, sin una conducción y una centralización del seguimiento profesional de la actividad, diseñando una política, estableciendo un eje de prioridades y poniendo en marcha esta actividad en base a los recursos disponibles, es algo importantísimo que se debe hacer. Bueno, un poco los ejemplos que vos dabas guardan relación con esta situación. Allí hubo una perversión del triángulo poder político, fuerzas de seguridad, Ministerio Público, que al no generarse un nivel de coordinación y de control suficiente, derivaron en estas circunstancias que estamos presenciando y que estamos reformulando y revisando de una manera muy rápida, y yo estoy muy conforme con lo que se está haciendo. Julio, en televisión los minutos se nos van yendo, pero no quiero dejar de preguntarte por último,
Y una breve reflexión acerca del control que tiene que hacerse precisamente cuando esas fuerzas de seguridad actúan, cuando hay lo que se denomina violencia institucional. Mañana en La Plata comienza un juicio donde hay una fiscal que sé que ha trabajado activamente en el tema cuando murieron 15 internos del penal de Magdalena en el año 2005, que es otro tema, el del tiempo. ¿Cuál es la visión que vos tenés de cómo debe actuar el Ministerio Público frente a situaciones donde las fuerzas de seguridad comienzan tal vez cumpliendo con su deber y después lo sobrepasan? Estamos avanzando mucho. El ejemplo de la causa del juicio que comienza mañana respecto de las muertes en el penal de Magdalena es un ejemplo que va a poner a prueba el sistema del Ministerio Público. Ahí están trabajando un equipo de fiscales con la coordinación del señor Fiscal General de La Plata para ver cómo vamos avanzando en la investigación en base a la prueba ya recabada, a ver dónde llegamos. Es un caso muy importante. Nosotros hemos implementado el registro de violencia institucional y además hemos convocado a distintos sectores del poder institucional y de organizaciones intermedias a colaborar en el proceso de implementación. Está trabajando gente del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que no es del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo en sus distintas áreas, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Secretaría de Derechos Humanos. Organismos de derechos humanos intermedios que están colaborando de una manera fantástica. Nosotros queremos abrir esto para implementarlo en base al principio central de nuestro comportamiento, que es el respeto de los derechos humanos en todo nuestro accionar. El registro de violencia institucional. Entre otras cosas, por ejemplo, hemos implementado, colaborando y acompañando al Ministerio de Seguridad, un sistema de denuncias online que tiene 3 áreas de funcionamiento: robos y hurtos, el tema del narcotráfico y el tema de los delitos cometidos por integrantes de la Fuerza de Seguridad, que lo puede hacer cualquier particular ingresando, cargando una app, una aplicación en su celular o en su computadora, y en cualquier caso de violencia institucional, e incluso en forma reservada, anónima y sin necesidad de ratificarlo, puede denunciarlo para que, en forma inmediata, cuando ingresa la denuncia, va al sistema de las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público, para que no haya ninguna duda de que esa denuncia ya se efectivizó. Esto entre otros casos. Estamos trabajando mucho en esta problemática. Es más que interesante eso último y nos ofrecemos a difundir regularmente la manera para la gente de llegar. Espero que no sea la última vez de tenerte acá, y Justicia y Transparencia está a disposición tuya para llevarle a la gente este mensaje que ha sido muy claro. Muchas gracias, Julio, por tu presencia. Les agradezco mucho la invitación y el título del programa es además muy emblemático. Bueno, con esa reflexión nos vamos a una breve pausa y luego seguimos en Justicia y Transparencia. Auspician Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia y hoy nos acompañan los 2 presidentes de los colegios de abogados más importantes en cantidad. Todos son importantes, pero más importantes en volumen, en tamaño, que nuclean abogados, cuáles son el presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Hernán Colli, y el presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermo Sagués. Un gusto tenerlos acá. Y antes que nada, agradecerles el apoyo que ya el año pasado el Colegio de San Isidro nos ha dado y ahora se suma a La Plata, porque la idea es que nosotros, los abogados, le podamos, Guillermo, Hernán, llevarle a la gente una visión en directo
de toda esa problemática que tienen en algún momento de la vida inexorablemente todo ciudadano, toda ciudadana vinculado con el mundo del derecho, y que tan poco se sabe, que tan poco se conoce y cuánto se distorsiona. Así que bueno, ese agradecimiento y el de tenerlos acá hoy. Un verdadero placer. ¿Cómo ven ustedes, Guillermo, el año pasado, cuando arrancamos esta aventura de tratar de llevar a la gente estos temas del derecho? Lo hablábamos. ¿Cuál es la visión de este año actual de cómo está funcionando el sistema judicial en la provincia de Buenos Aires? Desde el año pasado hasta ahora, digamos que materialmente no pueden haber cambiado mucho las cosas. Quizá lo que ha cambiado es el centro de interés sobre algunas cuestiones puntuales, no respecto de nosotros los abogados, que las tenemos bastante bien en clara porque trabajamos en esto desde hace muchos años, pero lo que en lo personal noto es que la gente, la sociedad se interesa por los temas de la justicia en lo que refiere el nombre del programa respecto a la transparencia, ¿no? O sea, la justicia lejana, con procedimientos opacos o con actitudes o resoluciones que parecen muchas veces inexplicables. Hoy los niveles de tolerancia de la sociedad han bajado y es lógico que la sociedad pida mayores niveles de transparencia, de eficiencia, de que se expliquen las cosas y que se expliquen en un lenguaje que no sea eminentemente técnico. La justicia republicana está hecha para los ciudadanos. No es admisible una justicia como la del Imperio Romano, ¿no? Es un servicio de justicia. Es un servicio de justicia, pero también la noción de servicio está distorsionada. ¿Por qué? Porque al definírsela solamente como servicio, cada vez la justicia ha dejado de ser menos un poder del Estado. Claro, y es uno de los poderes del Estado. Importante poder, Hernán. Importante y trascendente. No difiere sustancialmente de lo que desea Guillermo. Nosotros creemos, y esto es una necesidad colectiva, de un reclamo a la justicia, precisamente vinculado al tema de lo que es la transparencia institucional. O sea, hay un reclamo a la justicia porque en el fondo los ciudadanos tenemos fe en que sea la justicia la que va a resolver en última instancia los conflictos que se presentan en nuestra sociedad. Y por carácter transitivo, un reclamo hacia nosotros como abogados, que tenemos que ser los portavoces de esos ciudadanos para acompañarlos a pedir justicia. Y en esto, volviendo un poco al tema del principio de tu introducción, el rol que tenemos los colegios de abogados, nosotros creemos que el paradigma de los colegios de abogados hoy tiene que ver fundamentalmente con poder hacer esto que ya está en la Carta Internacional de los Derechos de la Defensa de Quebec, que es la orientación jurídica al ciudadano. O sea, los abogados y los colegios de abogados particularmente tenemos que ayudar a orientar jurídicamente a los ciudadanos como la primera medida necesaria para que estos ciudadanos puedan promover la realización de sus derechos. Y esta es una tarea que nos encuentra comprometidos cotidianamente en nuestra tarea, la tarea de nuestras instituciones, que son obviamente mucho más que lo que nosotros individualmente podemos hacer. Eso es muy interesante lo que dice Hernán, porque en la escuela secundaria, ya hace muchos años, prácticamente hay una muy escasa información o formación en materia de temas de los derechos y de la Constitución, ni hablar de las convenciones, para que cada chico que va egresando tenga por lo menos, ¿no, Guillermo?, una visión más libre a través de sí mismo, de cuáles son sus posibilidades como ciudadano. Nosotros empezamos un programa, una iniciativa común con el municipio de Pilar, con el actual intendente, de propagación y de información de los derechos esenciales. Que la encargada, en representación del municipio, es la legisladora, una de las futuras legisladoras, que es la señora Campagnoli. Y con representantes del colegio planificamos una serie de actividades y de programas para que representantes de los abogados fueran a cuarto o quinto año, los cursos superiores, para precisamente difundir los derechos esenciales. O sea, aquellos programas de la época nuestra, educación democrática,
instrucción cívica han quedado totalmente desactualizados. Sobre todo porque cuando nosotros estudiábamos encima ni eran vigentes. No se aplicaban. No se aplicaban. Es decir, teníamos un estatuto de un gobierno militar y parecía poesía lo que formaba parte de literatura. Era muy romántica, ¿no? Era muy romántica. Ahora, el derecho práctico, el derecho de los consumidores, los derechos básicos a la salud, a la vivienda, a los tratados, lo que decía Hernán, la presencia de los abogados y sus instituciones en la sociedad, nosotros consideramos absolutamente importante, relevante. Nuestra función hoy tiene un eje muy importante en la difusión de los derechos. Porque repito lo que decía al origen, no podemos pensar en que la ciencia del derecho no pueda ser traducida a quien es el destinatario, que es el ciudadano, el habitante común. No, los lenguajes alambicados, las fórmulas, lo que resulta incomprensible se aleja bastante de la transparencia. Hasta no hace mucho se hablaba en latín, ¿cierto? Claro, sí. En las sentencias que leía un ciudadano que no entendía nada por qué lo condenaban. Y a nosotros como abogados nos formaron esa idea que quedaban bien nuestras presentaciones si uno podía lucirse con una frase en latín o con alguna cita. Una vez leí en el diario El País en Madrid, perdón por el enramaje que me traigo en la prosa. Y decía el periodista, es culpa de leer tantos fallos de la Suprema Corte, del Supremo Tribunal. Y hay que hacer más llana la cosa. Hay que hacer más llano. Mira, nosotros este año, asumimos en la presidencia del colegio el año pasado, en junio. Y bueno, si bien venimos, tenemos una larga vida dentro del colegio, dentro de la colegiación, bueno, nos toca asumir esta responsabilidad y bueno, uno de los objetivos fundamentales era que nosotros tenemos que acercar la justicia a los más vulnerables. Y creemos que a veces con estas discusiones que se plantean cotidianamente acerca de que los abogados somos muchos, o sea, vos hiciste referencia al principio que nuestros colegios, entre los dos colegios tenemos más de 20.000 matriculados. Y en realidad yo tengo una idea, cuando veo una sociedad en la que hay sectores de la población que ven masivamente vulnerados sus derechos, que no acceden a la justicia, que en realidad los abogados quizás no somos lo suficientes. Sí. Quizás no somos muchos, sino que todos pretendemos hacer lo mismo. Y en realidad el desafío acá es que todos podamos hacer algo distinto en el ejercicio de profesión y todos apuntar a realizar precisamente los derechos de los ciudadanos. Y este año empezamos para el Día Internacional de la Mujer una campaña que la denominamos Promoviendo Derechos en esta misma idea, donde salimos desde el colegio también para desmitificar esta idea acartonada o esta idea solemne que por ahí tenemos los abogados y los colegios de abogados en particular, y salimos a la calle en La Plata. Nos paramos en algunas esquinas del centro de la ciudad a repartirle folletos a los ciudadanos y explicarles, aprovechar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que no es un día de festejo, no es un día para arreglar flores, es un día para hacer una evaluación histórica sobre los padecimientos que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, a partir de este hecho trágico, para hacer concientización y especialmente un tema que es emergente hoy, como es el tema de la violencia de género. Y después lo repetimos también para el 24 de marzo, hablando de derechos humanos. Lo repetimos aprovechando la conmemoración del 5º aniversario de la vigencia de la ley de mediación para hablar de la resolución de conflictos en forma no adversarial, y ahora para la Semana del Abogado, ahora fin de este mes de agosto, vamos también a salir a los barrios con una cartilla también de promoción de derechos y los derechos fundamentales de los ciudadanos, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, concientizar a la ciudadanía sobre los derechos que tienen para después que estos, digamos, sepan que tienen derecho a reclamarlos, ¿no? O sea, derecho a reclamar. Claro, porque si no hay conocimiento no hay ejercicio de democracia. Y no hay república, o sea, no hay construcción de Estado de Derecho, ¿no? Y ahora, cada tanto, yo creo firmemente, ¿no?, que los abogados independientes tenemos la tarea que ustedes están reseñando muy bien, que es enorme, ¿no?, que tiene una proyección, no solamente individual en el ejercicio para la vida de cada uno, ejerciendo la profesión para ganarse el sustento y el de su familia, sino como una piedra en el agua que se tiene que proyectar hacia la sociedad, ¿no es cierto?, para crear un campo de derecho, ¿no? Es así, o sea, quien no concibe la función pública de la abogacía se equivocó de profesión. Eso está muy claro, o sea, que cree que, o sea, obviamente hay profesiones, como todas, que tienen el mayor de los respetos, del que hace un puente, un vehículo, una nave interplanetaria o el que cura el que salva la vida de los seres humanos. El tema es que nosotros, el derecho apunta a la existencia moral del hombre, sin lo cual
el hombre se vuelve mera materialidad. Entonces, sin una existencia moral dentro de la sociedad, el articulador permanente de los derechos y de los límites somos los abogados. Y la función pública en una república es, en cada presentación que hace el abogado cuando defiende a alguien, está invocando la Constitución Nacional, es la norma suprema de los argentinos, que es un acto político por excelencia y un acto público por excelencia. De ahí se desprenden consecuencias, o sea, el ejercicio liberal de la profesión, el ejercicio privado, nunca es tan privado como parece porque se están defendiendo intereses públicos. O sea, cada vez que un abogado plantea la inconstitucionalidad de una norma emanada de un poder del Estado, está ejerciendo un ministerio público. Para el interés general. Para el interés general. Pero cuando los abogados, por ejemplo, en el Foro del Trabajo, plantean y pelean por los derechos del trabajador, en el caso que representen el sector del trabajo, y de pronto se empieza a hablar de una suerte de industria, menoscabando el ejercicio profesional, Hernán. ¿Cuál es la visión del Colegio de Abogados de La Plata? Nosotros fuimos muy críticos porque a nosotros nos parece que esencialmente es malo para la República que se demonice a un sector de la población por la tarea que realiza. Más que es una tarea, como recién decía Guillermo, o sea, que va en nuestra propia esencia. Y además es desconocer y tener poca fe en cómo funciona un sistema republicano. En realidad, cuando uno tiene un proceso laboral que está razonablemente pensado como protectorio de los trabajadores, porque son el sector más vulnerable de esa relación jurídica, y hay abogados que defienden a los trabajadores, también del otro lado hay abogados que defienden a las patronales, que defienden a las aseguradoras, y finalmente hay jueces de la Constitución que resuelven. Entonces, pensar que el sistema es tan fácilmente manipulable es no tener fe precisamente en el propio sistema. Entonces, acá está la contradicción de base que esto tiene. En realidad la discusión que en el fondo hay que dar con relación a la justicia del trabajo es cuáles son las reformas que requiere este fuero para hacer una justicia que sea más cercana a los trabajadores, que les garantice la resolución más pronta de los problemas por los que ellos reclaman, que pueden tener razón o no, pero que tienen derecho a reclamarlos, y por otro lado, que a las patronales, que en definitiva están pensando en los costos que esto le puede generar como reclamos, como previsiones en sus balances y en la dinámica de la propia economía, tener una seguridad jurídica que van a tener una resolución en un corto plazo. La justicia larga no le sirve a nadie, la justicia que demora no le sirve a nadie porque, como decía una vieja frase, no es justicia. Entonces, quizás esta es la discusión que hay que aprovechar en estas coyunturas, y no solamente decir estos son los abogados malos o estos son los abogados que conspiran contra la industria nacional, contra las pymes, contra el desarrollo productivo de nuestro país, cuando nosotros sabemos que la problemática y los problemas que puede tener los diferentes sectores económicos no tienen que ver con la razón de los abogados, ¿no? Te agrego una cosa más de lo que decía Hernán, con este tema en particular. Hubo un reportaje hace unos días a un abogado prestigioso que es director o dueño de uno de los principales estudios que hacen derecho laboral, pero por los empresarios. Y dijo que el fraude es inferior al 9%. Ah, eso está bueno, porque se habla mucho. Sí, pero dice, ¿por qué? Y lo que se ha incrementado muchísimo son los accidentes en itinerario. Y el mismo colega decía, ¿cómo no se van a incrementar si viajan en pésimas condiciones los trabajadores arriba de los techos, en pésimos sistemas de transporte? Entonces, ahí sí hay un incremento. Eso desde un lado, o sea, no es tanto como se dice que es. El otro tema, el del costo, que es algo que yo en lo personal vengo escuchando desde que Domingo Felipe Cavallo asumió en el año 91. ¿El costo laboral? El costo laboral de la Argentina. Bueno, en la Argentina es cierto que nunca se sabe cuánto hay que pagarle a un trabajador que es despedido. Eso es una verdad. Pero esa la culpa no la tienen ni los jueces ni los abogados, la tiene el legislador, que fue haciendo remiendo, más multa por trabajo en negro, menos multa por trabajo medio en negro, si trabajó 5 días, 6 días. Es un galimatías, ¿no? Que va formando con parches una masa confusa, de multas, en lugar de tener un sistema indemnizatorio en un sistema de estabilidad impropia, como nos enseñaron en la facultad, que diga, señor, si usted lo despido con justa causa, no le pago nada. Señor, si usted lo despido y después se demuestra que es injustificado, en un sistema de estabilidad impropia, estoy diciendo, no hay reincorporación y le voy a tener que pagar tanto. Eso es imposible saberlo en la Argentina, pero eso es el problema del legislador.
no es problema ni de los jueces ni de los abogados, que también tienen un galimatías con cada carpeta arriba del escritorio. Y sumado a esto, que en realidad los principales costos de las empresas son tributarios, no son los costos laborales. Entonces esto hace que en realidad cuando uno dice, bueno, hay que proteger al sector de las pequeñas y la mediana empresa, o de las microempresas incluso, el problema es también hay que buscar los marcos jurídicos para darles esa protección. Claro. Y hay que ver cómo el Estado también hace un esfuerzo desde los ingresos públicos para poder favorecer el desarrollo de estos sectores de la economía. Samuel, Hernán, porque podríamos coincidir que se está poniendo el dedo sobre el tema del costo laboral cuando el costo tributario y el costo de servicios es enorme. Sin entrar en incursionar en temas que no son propios de los abogados. Yo tengo un amigo ingeniero con el que hice la escuela primaria y secundaria hace muchos años, porque la familia italiana se fue a vivir a Italia. Me explicaba cómo salió la famosa industria textil, que ha sido el motor del desarrollo italiano después de la Segunda Guerra Mundial, a través del diseño sobre todo, y es segmentando las pequeñas, las medianas y las grandes empresas con el tema de la presión tributaria, las cargas sociales, a medida que eso provocó una explosión productiva en Italia. Sí, claro. Lo que pasa es que acá siempre hacemos parche y queremos descubrir la pólvora, ¿no? Y después la culpa es de otro. Siempre tenemos esa manía, ¿no? No es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor, y a nosotros en realidad lo que más nos preocupa, o sea, del otro podemos discutir largamente, o sea, yo particularmente soy especialista en derecho tributario, entonces estoy encima de estos temas permanentemente y uno sabe que por ahí la problemática pasa por otro lado, no pasa por el tema de la demandabilidad laboral, que es una demandabilidad también que se relaciona con los incumplimientos, por esto no podemos. Ahora después, si la norma no se puede cumplir porque la norma es la que está de alguna manera equivocada o prevé una situación, esto que planteaba Guillermo hoy más temprano, respecto de determinadas situaciones, es otro el problema, y que eso es una tarea de la legislatura, es una tarea del Congreso Nacional reformarlo y modificarlo. Ahora, es muy importante, disculpa, Hernán, es muy importante que desde la colegiación, que los colegios de abogados, los abogados, estén ustedes en este momento, con lo que representan, demarcando un poco este tema, ¿no? Porque hay toda a veces una visión distorsionada de cualquiera hace un juicio, estamos entregados. Y la realidad no es así. Hay abogados nosotros tenemos. Los juicios y se pierden, no es una. Tal cual. Y a ver, nosotros sí, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires creemos que tenemos que salir del sistema de única instancia, de tribunales orales en única instancia. Y estamos trabajando en los colegios de abogados, nos reunimos casi cada semana en un proyecto de reforma de la ley de procedimiento laboral. Para que la gente no siga, Hernán, para que haya apelación, un tribunal superior que revise. Mantener lo bueno que tiene este sistema, o lo bueno que debería tener la oralidad, ¿no? Que es la oralidad, la inmediatez, la posibilidad de la utilización de mecanismos no adversariales, la conciliación dentro del propio proceso. Que fue avanzada en la que esto fue un tema de avanzada y tiene muchísimos años en nuestra vida institucional, pero sumarle a esto, también esta idea que tenemos de la seguridad jurídica, que no todo puede ser a todo nada, digamos, como si fuera tirar una moneda, una segunda instancia que pueda hacer una revisión plena. Hoy los mecanismos tecnológicos nos permiten que las audiencias orales sean videofilmadas y que la Cámara que tenga que revisar una apelación de estas características pueda volver a apreciar la prueba y resolver lo que corresponda. Entonces, esta es una discusión de fondo. Hacer una justicia más rápida, más inmediata, donde todas las partes puedan, pero la realidad es que si a mí me dicen hay juicios inventados, la verdad no. Porque hay un paradigma, que lo acabas de mencionar los dos, que es el tema se vincula con lo que hablábamos antes, que no hay ningún sistema judicial que pueda impartir justicia si tarda siglos, ¿no? O sea, y la gente, creo que el descreimiento de las personas, se ha instalado la mediación, creo que vamos a coincidir los tres, que es un proceso muy interesante para encontrar una alternativa al conflicto llevado al Estado, ¿no? A sede judicial. La gente ya sabe lo que es una mediación, ya ha tomado conciencia, pero muchas veces aceptan algo porque saben que la alternativa de un juicio le va a implicar parte de su vida puesta a una expectativa que no sabe qué va a pasar, demasiado tiempo. En realidad, en todas las partes del mundo se utilizan mayormente los mecanismos no adversariales para resolver. Sí. Y en todos tiene que ver con esto, con que en realidad el ejercicio de esta justicia ejercida precisamente por el judicial es costosa, es más lenta, digamos, aún en los países más desarrollados.
lado. Y por eso se utilizan estos mecanismos que tendrían que ser para generar una mayor satisfacción para las partes. O sea, una de las reglas de la mediación es que el acuerdo tiene que ser aceptable por las dos partes. Tiene que ser satisfactorio y aceptable por las dos partes. A veces tiene que ver que se pongan a jugar estos parámetros, pero son datos de la realidad. Si uno sabe que un proceso va a durar X cantidad de tiempo, si la tasa de interés con la que se va a recomponer el capital es menor a que la inflación, probablemente haya una parte que esté interesada en prolongar ese conflicto y es otra parte que tenga una necesidad de terminarlo antes. Y esto es parte de cualquier negociación, digamos. En esto tenemos por delante la informatización del sistema judicial, no solamente a nivel de informar, ¿no? Sino también las audiencias orales, pero informatizadas, el juez presente el juez presente y no que haya empleados que tomen audiencias, y todo esto es una proyección hacia adelante que hay que profundizar, ¿verdad? Y que los voy a invitar, y los espero, en otro programa, porque es muy importante que la gente reciba este tipo de información, para que hacer un juicio no sea una suerte de pesar anticipado para la gente, ¿no? Y una alternativa humana razonable para llevar adelante. ¿Ustedes creen que...? Cuando no queda más remedio. O sea, yo soy de los que cree que en realidad los mecanismos no adversariales son siempre superiores al derecho procesal clásico y al juicio. O sea, que la gente haga el juicio cuando no pudo resolver el conflicto dentro del marco del ordenamiento jurídico de otra manera. Pero creo que tenemos que tratar de llegar a un juicio oralizado, más corto, más breve. Sí, hay una experiencia piloto, que ya no es piloto, porque ya tiene 1 año y medio de vigor en la provincia de Buenos Aires. Creo que hay alrededor de 80, 90 jueces civiles y comerciales que están instalando, esto viene de un proyecto del Gobierno Nacional, que se llama el Proyecto Justicia 2020, y que ha empezado a caminar fuertemente en temas civil y comercial, sobre todo, que era el reino del papel. Se filman las audiencias, el juez tiene una inmediatez absoluta con respecto a las partes, a los testigos, sabe el que le dijeron que dijera, entonces tiene la capacidad de preguntar, de ver, y bueno, se están solucionando muchísimo. En eso se está, ¿no? Y nosotros tenemos datos, por ejemplo, de que juicios que iniciaron de los programas de los juzgados del Departamento Judicial La Plata, que están dentro del programa 2020, y juicios iniciados ya dentro del plan de oralidad, que están en procesos de conocimiento, digamos, los procesos más complejos para que la gente entienda, donde hay discusión de prueba, están terminando en 7, 8 meses, tienen sentencia de primera instancia. ¿Este tema ya nos está convocando para otro encuentro? Además, sí, con la facilidad, la otra vez en La Plata hubo una experiencia donde pudieron tomarle declaración a testigos que estaban en Lobos, que es otra localidad del departamento judicial. Los testigos fueron al juzgado de paz de Lobos y fueron interrogados por la jueza que estaba en La Plata en un Skype. Y no es una cuestión de tecnología interplanetaria esto. Hernán Colli, presidente del Colegio de Abogados de La Plata, y Guillermo Sagué, esto conocido Guillermo Sagué, es presidente del Colegio de Abogados de San Isidro. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan y por haber dado la propia impronta personal de un tema que a todos les interesa. Gracias por estar en Justicia y Transparencia. Volvemos en un momento. Seguimos en Justicia y Transparencia. Hoy tuvimos al Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán, viendo y analizando con una visión muy amplia por parte de él lo que pasa en todo el tema vinculado no solamente con el campo del derecho, sino de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, en esta enorme provincia de Buenos Aires, con 2 presidentes del Colegio de Abogados, los doctores Sagués y Colli, que nos han dado una visión del derecho que por lo general usted, señor, usted, señora, no tiene o no recibe habitualmente. Yo le quiero recordar una sola cosa hoy para terminar. En este primer programa de este ciclo 2017, en 1938 Orson Welles tomó el libro de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y en un programa de radio mantuvo a todo Estados Unidos durante horas creyendo que estaba siendo invadido por extraterrestres. En 1938 pasó esto y ya se aprendió ahí y para siempre la importancia que tienen los medios de comunicación en la vida, en la conciencia de las personas y cómo actuamos muchas veces por lo que nos dicen. Este programa, Justicia y Transparencia, desde su nombre, lo que quiere es ayudarlos a ustedes
que son ciudadanos, que no tienen por qué andar sabiendo tanto del campo del derecho, porque no se han dedicado a eso, del tema de la justicia, a aprender y a tener a través de los operadores su propia visión, su propia conciencia. Porque como hoy dijimos en el programa, no hay libertad, no hay democracia, no hay república sin conocimiento. Los espero en el próximo programa de Justicia y Transparencia. Justicia y Transparencia. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.